Muy buenos días o buenas tardes tengan todos los presentes y todos los que están a través del satélite Amazonas o de Internet en diferentes naciones. Y también un especial saludo para el misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín. Também uma especial saudação para o reverendo missionário Dr. Miguel Bermúdez Marín. Para esta ocasión, Para leemos en Efesios capítulo 2, vamos ler em Efésios, capítulo 2, versos 14 al 22, versículos 14 ao 22, donde nos dice San Pablo: onde nos diz São Paulo. Vamos a comenzar en el verso 12. Vamos começar no versículo. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. destruindo a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las E enemistades. pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. La posesión de la novia, A posição da noiva, o sea, de la iglesia novia ou seja, da igreja noiva de Jesucristo. de Jesus Cristo. La posición de la novia A posição da noiva en el cuerpo místico de no Cristo. corpo místico de Cristo. La posición de la novia, o sea, de la iglesia novia, A posição da noiva, ou seja, da igreja noiva, hoy hoje, en el cuerpo místico de Cristo. no corpo místico de Cristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, queiram ter a bondade. La posición de la novia hoy en el cuerpo místico de A Cristo. posição da noiva hoje no corpo místico de Cristo. Todos los creyentes en Cristo, Todos os crentes em Cristo, nacidos de nuevo, nascidos de novo, pertenecen pertencem a la iglesia del Señor Jesucristo. à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ese es el cuerpo místico de Cristo. Esse é o corpo místico de Cristo.
Y en términos espirituales, e em termos espirituais, es un templo espiritual. é templo espiritual. Es el templo espiritual de Cristo. É templo espiritual de Cristo. Es su cuerpo místico de É o creyentes. seu corpo místico de crentes. Y está formado E está formado por la familia de pela Dios, família de Deus, por los hijos e hijas de Dios, filhas de Deus. los cuales nacen Aqueles que nascem en ese cuerpo místico de creyentes nesse corpo místico de crentes, por medio del nuevo nacimiento efectuado por el Espíritu Santo. do novo nascimento efetuado pelo Espírito Santo. Por eso Cristo dijo Por isso Cristo disse a Nicodemo, a Nicodemos: el que no nazca del agua y del Espíritu quem não nascer da água e do Espírito no puede entrar al reino de não Dios. pode entrar ao reino de Deus. O sea, no puede entrar a formar parte Ou seja, não pode entrar para fazer de esa parte familia de Dios, dessa família de Deus, que es el reino de Dios que é o reino de Deus, en la esfera espiritual. na esfera espiritual. Los miembros del reino, Os membros do reino, los hijos del reino, os filhos do reino, Cristo los representó Cristo os representou en el trigo. no trigo. Esos son los hijos del reino. Esses são os filhos Conforme do la reino, parábola de Cristo conforme a parábola de Cristo, de San Mateo capítulo 13 versos 30 al 43. São Mateus, capítulo 13, versículo 30 ao 43. Ser un hijo del reino de Dios manifestado Ser um filho de Deus, o filho do reino de Deus manifestado, es ser un miembro del cuerpo místico de Cristo. é ser um membro do corpo místico de Cristo. Y por consiguiente, E, consequentemente, es ser un hijo o una hija de Dios, ser um filho ou uma filha de Deus, el cual forma parte o qual faz parte de la iglesia del Señor Jesucristo. da igreja do Senhor Jesus Cristo. Y ahora esta iglesia del Señor Jesucristo, E agora essa igreja do Senhor Jesus Cristo, que nació el día de Pentecostés que nasceu no dia de Pentecostes, y que es la segunda Eva, e que é a segunda Eva, representada en Eva, representada em Eva, también representada en la Virgen María, também representada na Virgem Maria, estaba en Cristo estava em Cristo, cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, quando Jesus Cristo estava aqui na terra. y antes de Jesucristo venir a la tierra, E antes de Jesus Cristo vir à terra, estaba también en Cristo. estava também em Cristo. Recuerden que Cristo dijo en una ocasión, Lembrem que Cristo disse numa ocasião, antes que Abraham fuese, yo soy. antes que Abraão nascesse, eu sou. San Juan capítulo 8, versos 56 al 58. São João capítulo 8, versículos 56 ao 58. Él también dijo, salí del Padre y vuelvo al Padre. Também disse, saí do Pai e volto ao Salí Pai. de Dios y vuelvo a Dios. Saí de Deus e volto para Deus. Y también él dice, E também ele disse, glorifícame con aquella gloria que tuve. glorifica-me com aquela glória. Y lo vamos a leer aquí Vamos ler aqui, en el capítulo 17 de San Juan, no capítulo 17 de São João, verso 5, donde dice, versículo 5, onde diz, ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. e agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Y ahora, E agora, antes del mundo existir, antes do mundo existir, antes de este planeta Tierra, antes desse planeta Terra, antes de todos los planetas del sistema solar nuestro, antes de todos os planetas y do nosso antes sistema de solar, la creación e antes da criação de todas las de galaxias, todas as galáxias, antes de la creación antes da criação de todo lo que existe de tudo que existe en forma física em forma física o en forma espiritual, ou em forma espiritual, o sea, antes ou seja, antes de la creación del mundo material da criação do mundo y material, antes de la creación del mundo espiritual, desde a criação do mundo espiritual, Cristo existía. Cristo existia. Y entonces, ¿quién es Él? E então quem é ele? El Verbo O Verbo que era con que Dios estava com Deus y era Dios, e era Deus. dice San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. São João capítulo 1, versículo 1 em diante. Era con Dios Estava com Deus y era e Dios. era Deus. Y ahora vamos a verlo aquí con más claridad. E agora vamos ver aqui com mais clareza. En este mismo capítulo 1 de San Juan dice, Neste mesmo capítulo 1 de São João diz:
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era No Dios. princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Capítulo 1, verso 1 en adelante de San Juan. Capítulo 1, versículo 1 em diante de São João. Este era en el principio con Ele Dios. estava no princípio com Deus. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas as coisas foram feitas ¿Por ele. quién fueron hechas todas las cosas? Quem foram feitas todas? Por el Verbo, que era con Dios, E estava com Deus. y era Dios. E era Deus. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Miren quién es Jesucristo. Vejam quem é Jesus Cristo. Y ahora, para tener un cuadro más claro de esto, E agora, para ter um quadro mais claro disso, leemos, luego continuaremos esse pasaje, em seguida continuamos. leemos en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, Vamos ler em Hebreus, capítulo San 1, Pablo hablando acerca de este mismo tema dice: São Paulo falando a respeito deste mesmo tema. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el a universo. nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez o mundo. Génesis capítulo 1, verso 1 dice: Gênesis capítulo 1, versículo En el principio no princípio, creó Dios los cielos y la tierra. céus e a terra. Y aquí San Pablo dice: E aqui São Paulo diz, ¿cómo los creó? como os criou. Dice: a quien constituyó Diz, a quem constituiu heredero de todo herdeiro de tudo y por quien asimismo hizo el e por universo. quem fez o universo. Dios por medio de Cristo Deus, através de Cristo, hizo el universo. fez o universo. Cristo es el Verbo Cristo é o Verbo, que era con Dios estava com Deus y era Dios e era Deus. y creó todas las cosas. Criou todas as coisas. Cristo es el ángel del pacto, Cristo é o anjo do pacto, el ángel de Dios, o anjo de Deus, el que le apareció a que Moisés apareceu a Moisés y lo envió para la liberación del pueblo hebreo. e o enviou para a liberação do povo hebreu. Y le dice: yo soy el Dios de Abraham, E diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac de Isaac y de Jacob, e de Jacó, el ángel del pacto, o anjo do pacto. el ángel de Dios. Le está diciendo así a Ele Moisés: está dizendo assim a Moisés, es el mismo ángel é o mesmo anjo que le apareció que apareceu a Jacob, a Jacó. y Jacob luchó con él E Jacó lutou y no lo soltó e não soltou, hasta que el ángel no bendijo a Jacob, até que o anjo abençoou Jacó. y lo bendijo E o abençoou cambiando el nombre de Jacob de Jacó a Israel, a Israel. porque había luchado con los Que hombres havia lutado y con Dios y había vencido. e havia vencido. Al luchar con el ángel, Ao lutar com o anjo, estaba luchando con Dios. estava lutando com Deus. Por eso luego Jacob, Por isso, em seguida, Jacó, cuando estaba rayando el alba, quando estava raiando, recibió esa bendición. recebeu essa bênção. Ya estaba viéndose una claridad por el este, Já era possível ver uma aunque el sol todavía no había salido, pero ya se veía una claridad. mas já se viu uma claridade. ¿Cuántos han visto eso por el este Quantos já viram isso pelo leste? cuando está rayando el alba? Quando está raiando a alva, Los madrugadores os madrugadores han visto eso, já viram isso. porque eso se ve Porque isso se vê cuando ya está esclareciendo un poquito. quando está clareando. Comienza a verse una claridad por el este, Começa a ver uma y así es que usted sabe E assim que você sabe, hacia dónde está el este. aonde está o leste? Cuando está saliendo esa claridad, Quando está saindo essa usted claridade, dice: allí está el este. você diz, ali está o leste. Y después de esa claridad, E depois dessa claridade, se va a ver lo que produce esa claridad, você poderá ver o que se produz nessa claridade, que es el sol. que é o sol. A los que temen mi nombre, Aqueles que têm o meu nome, nacerá nascerá el sol de o sol justicia, de justiça. y en sus alas traerá salvación. Dará salvação. Cristo está representado en el sol. Cristo está representado no sol. Y ahora E agora, encontramos encontramos que Cristo que Cristo podía decir: podia dizer, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. será a luz da vida. ¿Puede acaso usted Pode, por acaso, você caminar las 24 horas del día caminhar as 24 horas do dia sin pasar por la noche? sem passar pela noite?
Usted me dirá, Você me dirá, eso es imposible. isso é impossível. Y yo le voy a decir, E eu vou te dizer, eso es posible. isso é possível. Caminando con el sol. Caminhando com o sol. Entonces usted Então você se va al este vai para o leste y allí sale el sol. e aí sai o sol. Y luego usted, a medida que el sol se va moviendo, Você então, à medida que usted se mueve en un avión você se move no avião, hacia del este al oeste de leste para y sigue viajando e continua y le da la vuelta al mundo a volta ao mundo. y todo el tiempo lo pasa de día. Todo o tempo passa de dia. ¿Ve qué sencillo es? Vê que simples que é. Y Cristo dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. A luz da vida. Por lo tanto, Portanto, siguiendo a Cristo, seguindo a Cristo, estamos en luz. estamos em luz. Y ahora E agora? Dios dice Deus disse que en el principio que no princípio Él creó los cielos y la tierra. Ele criou os céus e a terra. Y luego nos enseña la Escritura Depois a Escritura nos ensina que todas las cosas fueron hechas por el Verbo, que era con Dios y era Dios. foram feitas pelo Verbo, que estava com Deus e era Deus. Y luego dice, E em seguida diz y aquel Verbo se hizo carne que o Verbo se fez carne. y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. San Juan capítulo 1, verso 14. João capítulo 1, Y cuando se hizo carne, quando se fez carne, lo conocemos por el nombre de Jesús, conhecemos pelo nome de Jesus, el Salvador o Salvador. ou Salvador. Por eso él decía, Por isso ele dizia, las obras que yo hago, as obras no las hago de mí mismo. não as faço de mim, El Padre que mora en mí, o Pai que mora em mí, Él hace las ele obras. faz as obras. Era Dios Era Deus y em Jesús. Jesus, Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros Deus conosco, en un velo de carne um véu de carne, llamado Jesús. Dios visitando Deus a su pueblo. seu povo. ¿Recuerdan cuando Cristo resucitó al hijo de la viuda que lo llevaban en aquel funeral Quando Cristo ressuscitou, para enterrarlo, sepultarlo? funeral para enterrá-lo, sepultá-lo. Cuando lo resucitó, Quando ressuscitou, la gente tuvo miedo o povo teve medo y dijo, e disse, Dios ha visitado a su pueblo, Deus visitou o seu povo. porque un gran profeta se ha levantado entre O nosotros. grande profeta se levantou entre nós. Por eso algunos pensaban Por isso alguns pensavam que era el profeta que Elías, era o profeta Elias, el cual había resucitado el hijo de una viuda también. tinha ressuscitado o filho de uma Y ahora está resucitando Jesús al hijo de una viuda. está ressuscitando o filho de uma viúva. Otros pensaban Outros pensavam que era Juan el Bautista que había resucitado de entre los muertos, que era João Batista que tinha ressuscitado dentre os mortos, el cual o qual había sido decapitado tinha sido por decapitado orden del rey, por ordem do rei, a petición a pedido de una mujer de uma mulher, a través de su hija através de sua filha, que había bailado delante del rey. que tinha dançado diante do rei. Y ahora E agora, otros pensaban outros pensavam que era alguno de los que profetas, era algum dos profetas, pero todos pensaban mas todos pensavam que era un profeta. que era o profeta. Pero Jesús pregunta a sus discípulos, Mas Jesus pergunta aos seus discípulos, ¿y vosotros? e vós, ¿Quién decís que soy yo? dizeis que sou eu? Eu sou. ¿Quién decís que yo soy? Quem dizeis que eu sou? Pedro dice, tú E ele disse, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. filho do Deus vivente. Bienaventurado eres Simón Pedro, Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, que não te revelou carne, sino mi Padre que está en el cielo. mas meu Pai que está no céu. Y ahora lo importante no era solamente saber que Jesús era un profeta, Agora, o importante não era somente saber que Jesus era um profeta, sino mas saber que Jesucristo saber que Jesus Cristo era el Mesías, era o Messias. el Cristo. Cristo, Tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías. tu és o Messias. Estaba reconociendo Estava reconhecido que la venida del Mesías na vida, estaba cumplida estava cumprido en medio de ellos, no meio deles. que para el tiempo final, E que para o tempo final? para la segunda venida de Cristo, Para a segunda vinda de Cristo, haya muchos Pedros, existam muitos Pedros que tengan la revelación del Padre Celestial em relação do Pai Celestial para
entender y recibirlo e recebê-lo, y ser llevados con Cristo serem levados a la cena de las bodas del Cordero. à ceia das bodas do Cordeiro. ¿Quién era aquel que estaba en Jesús? Quem era aquele que estava em Jesus? Era Era Dios, Deus, el ángel del pacto. o anjo do pacto. Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? E agora como vamos entender isso? Dios, el Padre, O Pai, con su cuerpo angelical, com seu corpo angelical, llamado el ángel del pacto, chamado anjo do pacto, a través del cual él había estado en el Antiguo Testamento através do qual ele havia estado no Antigo Testamento, y a través del cual él había creado los cielos y la tierra. através do qual ele havia criado os céus e a terra. Por eso le dice a sus discípulos Por isso diz o a los que estaban molestándolo, porque siempre hay personas molestosas, ou aqueles que estavam aborrecendo, porque sempre tem pessoas que aborrecem. y él les decía, E ele dizia, el que es de Dios, quem é de Deus, la palabra de Dios oye. a palavra de Deus ouve. Y ahora E agora, él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ele diz, antes que Abraão nascesse, eu sou. ¿Cómo era Jesucristo antes de Abraham? Como Jesus Cristo existia, Era el ángel del pacto, era o anjo do pacto, que le había parecido a Abraham, que havia aparecido a Abraão, había comido con Abraham, havia comido com Abraão, había aparecido con dos ángeles más, tinha aparecido com los cuales eran Gabriel y Miguel, os pais eram Gabriel e Miguel, el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. já antes da destruição de Sodoma e Gomorra. En otra, eso fue en el capítulo 18 del Génesis, Isso foi no capítulo 18 de Gênesis. pero en el capítulo 14 también le había aparecido Mas no capítulo 14 também havia aparecido a Abraham a Abraão como Melquisedec. como Melquisedeque. Era nada menos Era nada menos ese hombre esse homem que Abraham vio, que Abraão viu, era el cuerpo angelical de era Dios, o corpo angelical de Deus, el ángel del pacto, o anjo do pacto. y por consiguiente E consequentemente era Cristo, era Cristo, era el ungido, era ungido con la presencia de Dios, com a presença de Deus, a través del cual Dios hablaba através do qual Deus falava, y el cual e o qual, en todas las ocasiones en que aparecía, em todas as ocasiões que aparecia, las personas decían, as pessoas diziam, he visto a Dios cara a cara. via Deus face a face. Es como cuando alguien lo ve a usted É como o ve el cuerpo suyo, ver você, ou ver o seu rosto, dice, e diz, vi a fulano de tal y hablé con él, falei com ele. pero sin embargo, Mas, no entanto, usted puede decir, você pode dizer, solamente lo que tú viste fue mi cuerpo, somente o que você viu foi o meu corpo, mi semejanza física, minha semelhança física. pero a mí tú no me viste, porque yo soy alma viviente Você não me viu, porque y estoy dentro de ese cuerpo. estou dentro desse corpo. Así también es con Dios. Assim também é com Deus. Vean ustedes, Vejam, Jacob había dicho, Jacó havia dito, vi a Dios cara a cara via Deus cara a y cara. fue librada mi alma. Minha alma foi livrada. Y le puso por nombre al lugar Colocou por nome Peniel, Peniel, que quiere decir el rostro de Dios. quer dizer o rosto de Deus. Eso está en Génesis capítulo 32, versos 24 al 32. Está em Gênesis capítulo 32, versículo 24 ao 32. También Manoah, Também Manoá, en el capítulo 13 del libro de los no jueces, capítulo 13 do livro dos Juízes, vio al ángel de Dios viu o anjo de Deus y también la esposa de Manoah. e também a esposa de Manoá. ¿Cómo se llamaba la esposa de Manoah? Como se chamava a esposa de Manoá? La señora Manoah. A senhora Manoá. Y ahora ellos vieron, ella lo vio dos E veces agora ela o viu duas vezes. y Manoah lo vio una sola E vez. Manoá o viu somente uma vez. O vamos a decir dos veces también, Como dizer duas vezes também. porque él le ofreció una comida, un cabrito, Porque ele ofereceu uma comida, um cabrito, y él dijo, si quieres ofrecer algo, e ele disse, se quiser oferecer o algo, sea, una ofrenda, seja uma oferta, ofrécela a Dios. ofereça. Y vamos a decir que fue a buscarla, Vamos dizer que foi y cuando vino lo volvió a ver. e quando viu, Él esperó. ele esperou. Y después que ofreció a Dios esa ofrenda, E ofereceu a Deus essa oferta, ese sacrificio, esse sacrifício. y el fuego estaba consumiendo el sacrificio, O fogo estava consumindo o sacrifício. el ángel subió en la llama de fuego. O anjo subiu na chama de fogo. Y Manoah dice, E Manoá disse,
a su esposa, a sua esposa, hemos de morir, morreremos. porque hemos visto a Dios cara a cara. E vimos a Deus cara a cara. Es que Manoah É que Manoah conocía la Escritura, conhecia a Escritura, en donde Dios le dijo a Moisés, onde Deus disse a Moisés: no podrás ver mi rostro, não poderás ver o porque no me verá hombre y vivirá. porque não viverá homem e viverá. Y ahora Manoah E agora Manoah piensa que va a morir, pensa que vai morrer. pero su esposa le dice, Mas a sua esposa lhe disse: no hemos de morir, não morreremos. porque Él nos ha dicho Porque ele nos disse: que vamos a tener un niño. teremos um filho. Y por lógica, E logicamente, si van a tener un niño, se vão ter um filho, no puede morir. não podem morrer. Morirían más adelante, Morreriam mais adiante. quizás de edad, Talvez de idade, pero no en esos mas momentos. não nesses momentos. Y entonces se tranquilizó Manoah. Então Manoah se tranquilizou. Es que Manoah vio a Dios Porque Manoah viu a Deus cara a cara, cara a cara, pero no vio a Dios. mas não viu a Deus. Dios estaba dentro de aquel cuerpo llamado el ángel, Deus estava dentro daquele el ángel de Dios, chamado anjo de Deus, que es el cuerpo angelical de que é o Dios. corpo angelical de Deus. Por eso también en San Juan capítulo 1, verso 18, Por isso também em São João capítulo 1, versículo 18, dice, diz: a Dios nadie le vio jamás. ninguém nunca viu a Deus. Entonces todos los que dijeron que vieron a Dios, E então todos aqueles que disseram que viram a Deus ¿estaban incorrectos? estavam incorretos? No, Não, estaban correctos, estavam corretos. porque pero lo que vieron fue Mas o que viram el cuerpo angelical de Dios, o corpo angelical de Deus, en el cual estaba Dios. no qual estava Deus. A Dios nadie le vio jamás. Ninguém nunca viu a Deus. El unigénito Hijo Mas o unigênito que Filho está en el seno del Padre, que está ao lado do Él le ha dado a Pai, conocer. quem o revelou. En todas las ocasiones Em todas as ocasiões en que vino Dios em que veio Deus, a a manifestación, manifestação, a hablar con el ser humano falar com o ser humano, o a crear ou crear el universo, criar o universo, todo eso tudo isso fue a través foi através de Jesucristo, el Hijo de de Dios, Jesus Cristo, Filho de en su cuerpo angelical. Deus, em seu corpo angelical. A Dios A Deus nadie le vio jamás. nunca ninguém viu. El unigénito Hijo O unigênito que está en el seno del Padre, ao lado do Pai, el cual salió del Padre, que saiu do Pai, salió de Dios. saiu de Deus. Él Ele le ha dado a conocer. o revelou. Toda revelación de Dios Toda a revelação de Deus viene a través de Jesucristo, vem através de Jesus Cristo. el cual es el ángel del pacto, E é o anjo do pacto. la ley A lei y mandamientos e divinos mandamentos divinos dados por Dios dados por Deus a Moisés a Moisés en el monte Sinaí no monte Sinai, fueron dados por Dios a través del ángel de Dios, por Deus a través de Cristo, através de Cristo, el ángel del o pacto. anjo do pacto. Por eso la Escritura dice A Escritura diz que la ley fue que a dada lei foi dada por comisión de por ángeles, comissão de anjos, fue dada por medio foi dada del ángel del pacto, del ángel de do Dios. anjo de Deus. Y ahora estamos entendiendo E agora estamos entendendo quién es Jesucristo y por lo cual quem é Jesus Cristo e podía decir, pelo qual poderia dizer antes de Abraham fuese, antes que Abraão existisse. yo soy. Y también decía, E também dizia: Abraham deseó ver mi día Abraão desejou ver o meu dia, y lo vio o viu, y se gozó. celebrou. Eso fue cuando estuvo comiendo Isso foi quando esteve comendo con Abraham, com Abraão, Dios Deus, y sus arcángeles Gabriel y Miguel. e seus arcanjos Gabriel e Miguel. Y ahora E agora, ya estamos entendiendo já estamos entendendo que Jesucristo que Jesus Cristo estaba en el tiempo de Abraham estava no tempo de Abraão, y estaba también en el tiempo de Adán. estava também no tempo de Adão. Era el que aparecía y hablaba con Adán todos los días. Ele aparecia e falava com Adão todos os dias. En Jesucristo, el ángel del pacto, E Jesus Cristo, anjo do pacto, el cual todavía no tiene un cuerpo de carne, ainda não tinha um corpo de carne, solo el cuerpo angelical. só o corpo angelical. En ese cuerpo angelical estaba Dios. Esse corpo angelical estava Deus. Es el cuerpo angelical de É Dios. o corpo angelical de Deus. Es la imagen É a imagem del Dios viviente. do Deus vivente. Eso lo dice San Pablo. Isso disse São Paulo.
que Jesucristo es la imagen del Dios viviente. Jesus Cristo é a imagem do Deus vivente. Ahí mismo en Hebreos, Aí mesmo em Hebreus, capítulo 1, aos Hebreus, capítulo 1, donde estábamos leyendo, dice, onde estávamos lendo, diz: el cual siendo el resplandor de su gloria, verso 3, versículo 3, o Filho é o resplendor de sua glória, y la imagen misma de su sustancia. e a expressa imagem da sua pessoa. ¿Quién es la imagen de la sustancia divina? Quem é a imagem da pessoa divina? Jesucristo Jesus Cristo en su cuerpo angelical. em seu corpo angelical. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. La palabra del poder creador. A palavra do poder criador. La palabra A palavra del poder de do Dios poder de Deus. es la palabra que sale É a palavra que sai de la boca da boca del ángel del pacto, del ángel de Dios, de Deus. de ese cuerpo angelical, Esse corpo angelical, que es la imagen del Dios que é a viviente. imagem do Deus vivente. Dios hablando por medio de su cuerpo angelical, Através do seu corpo angelical, por medio de esa palabra através dessa palavra, se sustenta toda la creación. se sustenta toda a criação. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, y ahora, e agora, por medio de sí mismo, através de si mesmo, efectuó la purificación de nuestros pecados. efetuou a purificação de nossos pecados. Esto fue Isto foi cuando su cuerpo de carne o seu corpo de carne. fue crucificado Foi crucificado en la cruz del Calvario, na cruz do Calvário, llevando nuestros pecados. levando nossos pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las Se alturas. assentou na destra da majestade nas alturas. Y ahora con su cuerpo glorificado, E agora com seu corpo glorificado, su cuerpo físico resucitado, glorificado, seu corpo físico ressuscitado, se sentó en el trono de Dios en el cielo. sentou no trono de Deus no céu. En el trono No trono del cuerpo angelical. do corpo angelical. Ahora Agora, se sienta se senta con su cuerpo físico com seu corpo glorificado. glorificado. La primera vez A primeira vez que se sienta en ese trono, que se senta nesse trono, un cuerpo físico, corpo pero glorificado. mas glorificado. Ese es el trono Esse é o trono. del ángel del O pacto. anjo do pacto. Es el trono de Dios, O trono de Deus. con su cuerpo angelical. Com seu corpo Y ahora E agora, es el trono de Dios, con su cuerpo angelical seu corpo angelical. y su cuerpo físico glorificado. Glorificado. Tan sencillo como eso. Tão simples assim. Él había dicho Ele havia dito que se iba a sentar que iria se sentar a la diestra de à Dios. destra de Deus. San Mateo, São Mateus, capítulo 26, capítulo 26, en versos 64, versículo 63 en adelante, cuando lo estaban juzgando em diante, quando ele estava en el concilio del Sanedrín, no concílio do Sinédrio. el sumo sacerdote le hace una pregunta. O sumo sacerdote lhe faz uma pergunta. Le habían estado haciendo muchas preguntas, pero Jesús permanecía callado. Eles estavam fazendo muitas perguntas, mas Jesus, Capítulo 26, versos 63 en adelante de San Mateo, dice, capítulo 23, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesús le dijo, Jesus lhe disse, tú lo has dicho. tu disseste. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Porém vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Jesucristo sabía Jesus Cristo sabia quién Él era. quem ele era. Él sabía Ele sabia por lo que iba a pasar. pelo que passaria. Y Él sabía E ele sabia que iba a obtener la victoria, que obteria a vitória, iba a resucitar. ressuscitaria. Por eso Él dijo en una ocasión, Por isso ele disse uma destruyan este templo, hablando de su cuerpo físico, y en 3 días lo levantaré, o levantarei, hablando de su resurrección. falando de sua ressurreição. Y en otras ocasiones también habló E em outras ocasiões também falou de su resurrección. de sua ressurreição. Y ahora, E agora, luego de su resurrección, depois de sua ressurreição,
Él subió al cielo ele subiu ao céu y se sentó a la diestra de e Dios. sentou à destra de Deus. Obtuvo la victoria. Teve a vitória. A tal grado Até o grau que en Apocalipsis capítulo 3, verso 21 dice, que Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz. capítulo 3, Capítulo 3. vamos a leer el verso 20 al 21 al 22 para que tengan un cuadro más claro. Vamos ler o versículo 20 ao 21 para ter um quadro mais claro. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Eis que estou à porta e bato. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su Ao trono. que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Y ahora Cristo aquí nos está dando más E detalles agora aqui Cristo está nos dando mais de su detalhes victoria da sua vitória y de su lugar en el trono del Padre. e do seu lugar no trono. Él dice, así como yo he vencido Assim como eu venci y me he sentado e me sentei con mi Padre com meu Pai en su trono. em seu trono. En el trono del Padre, No trono do Pai, Cristo se ha sentado. Cristo se sentou. Y ahora él dice E agora ele diz, que en esa forma e dessa forma, él sentará con él ele sentará com ele, al vencedor. o vencedor. Le daré que se siente conmigo en mi trono, Darei sentar-se comigo no meu trono, así como yo he vencido assim como eu y me he sentado con mi Padre en su trono. me sentei com meu Pai. El trono del Padre O trono do Pai está en el cielo. está no céu. Y ahí Cristo se sentó E aí Cristo se sentou con el Padre en su trono. com o Pai em seu trono. ¿Por qué? Por quê? Porque Dios está Porque Deus está con su cuerpo angelical com seu corpo angelical dentro del cuerpo glorificado de Jesús. de Jesus. No es que Jesús está sentado con el Padre en su trono, Não é que Jesus está sentado com o Pai em seu trono. al ladito del Padre, Do ladinho do Pai, un cuerpo aquí, el del Padre, um corpo aqui do Pai y otro cuerpo acá. e o outro corpo aqui. Es que Dios É que Deus está en Cristo, está em Cristo. está con su cuerpo angelical Está com seu corpo dentro del cuerpo físico glorificado. dentro do corpo físico glorificado. Así como se pueden sentar dos en el mismo asiento. Assim como você pode sentar dois no mesmo assento, na mesma cadeira. Y así es como usted, E assim é como você, que es alma, que é alma, espíritu y cuerpo. espírito e corpo. Ahí están tres E aí são três. en la silla en que usted está. Na cadeira que você está. Pero yo miro Mas eu olho y veo uno. e vejo um. Pero usted puede decir, Mas você pode dizer, pero yo soy trino. mas eu sou um trino. Yo estoy aquí sentado Eu estou aqui sentado, con mi cuerpo angelical com o meu corpo angelical dentro del cuerpo de carne. dentro do corpo de carne. Esa es la forma Essa é a forma en que está Cristo em que Cristo sentado en el cielo, en el trono celestial. no trono celestial. Y así es como Dios está E assim é como Deus sentado en su trono sentado em seu trono celestial. celestial. Y ahora Cristo dice, Agora Cristo disse, al que venciere, ao que vencer, yo le dé que se siente conmigo en mi trono. darei a sentar-se comigo no meu trono. El trono que está en el cielo O trono que está no es céu el trono del Padre. é o trono do Pai. ¿Y cuál es el trono de Cristo? Qual é o trono de Cristo? Y el trono de David. O trono de Davi. Aquí lo dice Aqui o diz, el ángel Gabriel o anjo Gabriel y la Virgen María. para a Virgem Maria. Y si lo dice el ángel Gabriel, E se o anjo Gabriel disse, pues no hay discusión. então não há discussão. Es así. É assim. San Lucas capítulo 1, São Lucas capítulo 1, verso 30 en adelante. versículo 30 em diante. Ustedes leen del versículo 26 en adelante, Vocês veem no versículo donde dice al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, onde diz, no sexto mês, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José,
de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. O sea, de la familia de David, de la casa de David, De Davi, da casa de Davi. y por consiguiente, Consequentemente, de la dinastía de David. da dinastia de Davi. Y ahora del verso 30 en adelante dice, Agora, no versículo 30, entonces el ángel le dijo, disse-lhe então o anjo: María, no temas, Maria, não temas, porque has hallado gracia delante de Dios. achaste graça diante de Deus. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Conceberás e darás a luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Será chamado Filho do Altíssimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. El trono O trono de David de Davi le es dado é dado al Hijo de la Virgen, ao filho da Virgem, que es Jesús. que é Jesus. Él es el heredero Ele é o herdeiro al trono de David. ao trono de Davi. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Y su reino no tendrá E fin. o reinado não terá fim. Ese es el reino del Mesías. Esse é o reino do Messias. Y el trono de David E o trono de es el trono del é Mesías. o trono do Messias. Él es el heredero Esse é o herdeiro al trono de David ao trono de y por Davi. consiguiente E consequentemente al reino de David, ao reino de que está prometido que será restaurado. e será restaurado. Esa fue la pregunta también que le hicieron a Jesús Essa foi a pergunta que fizeram também aqui en el capítulo 1 del libro de los Hechos. no capítulo 1 do livro de Antes de Jesús subir al cielo, Antes de Jesus, le pregunta a sus discípulos, luego de Cristo haberles hablado depois de Cristo ter falado muchos días, muitos dias, por los 40 días, por uns 40 dias, les apareció en diferentes ocasiones apareceu em diferentes ocasiões y les hablaba del reino de e Dios. falava do reino de Deus. O sea, les estaba hablando Ele estava falando de ese reino del Mesías. desse reino do Messias. Y ahora ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Restaurarás o reino a Israel nesse tempo? Porque es un tema muy interesante. Porque é um tema muito interessante. Y del cumplimiento E do cumprimento de esas promesas dessas promessas, de la restauración del reino de Dios a Israel, da restauração do reino de Deus a Israel, depende Israel. Israel depende. Y depende la paz E depende a paz permanente permanente para Israel. para Israel. Porque la paz permanente para Israel Porque a paz permanente para Israel no la va a conseguir não é por medio de tratados humanos. através de tratados humanos. La paz permanente para Israel, A paz permanente para Israel, Israel la recibirá Israel a receberá en el reino del o Mesías, reino do Messias. que será E será el reino de David, o reino de Davi restaurado restaurado por el Mesías príncipe. pelo Messias príncipe. Ahí es donde único Aí é onde o único Israel Israel recibirá la paz permanente receberá a paz permanente y por consiguiente e, consequentemente, la felicidad. a felicidade. Por eso es tan importante Por isso é tão importante la restauración del reino a restauração de Dios de Deus a Israel, a Israel. que será la restauración del reino de David, E será a restauração do reino de Davi. tan simple como eso. Tão simples assim. Por eso el ángel le dice a la Virgen María Por isso hoje diz a Virgem Maria, que Dios le dará a Jesús que Deus dará a Jesus el trono de David o trono de Davi y reinará e reinará sobre la casa de Jacob, sobre a casa de Jacó, sobre la familia de Jacob, sobre a família, sobre la descendencia de Jacob. sobre a descendência de Jacó. Y ahora E agora, ese trono esse trono, que dice el ángel Gabriel que diz o anjo Gabriel, que Dios le dará a Jesucristo, Deus dará a Jesus Cristo, es el trono é o trono del cual él habla do qual ele fala. cuando dice, Quando diz al que venciere, ao que vencer, yo le daré que se siente conmigo darei a sentar en mi trono, no meu trono, así como yo he vencido assim como eu venci, y me he sentado con mi Padre en su trono. e me assentei com meu Pai em seu trono. Ahí hay un gran misterio Ali há grande mistério, que será abierto que será aberto en este tiempo final neste tempo final para los escogidos, para os escolhidos, para la iglesia novia del Señor para Jesucristo, a noiva do Senhor Jesus
en la etapa correspondiente a este tiempo, que es la etapa de la edad de la piedra angular. que é a etapa da era Esa es la etapa essa é a etapa de adopción de adoção para los creyentes en Cristo. para os crentes em La etapa a etapa para la adopción física, para a adoção física, que será que será la redención del cuerpo, do corpo, o sea, ou seja, la etapa a etapa en donde los muertos en Cristo onde os mortos resucitarán en cuerpos eternos y glorificados, são eternos e glorificados. y los que estén vivos en ese tiempo, Os que estiverem vivos nesse tempo, cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos glorificados y jóvenes y eternos, e eternos, los que estén vivos, creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, crentes em Cristo, nascidos de novo, serán transformados. serão transformados. Y entonces todos tendrán un cuerpo eterno, Então todos serão corpos inmortal, imortais, joven jovens, y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo. glorificados de Jesus Cristo. Y yo estoy esperando esse cuerpo, E eu estou esperando esse corpo, porque el que tengo, porque o que eu tenho, a medida que le pasan los à años, medida que passam os anos, va vai poniéndose más viejo, ficando mais velho. porque es un cuerpo temporal o temporero, Temporal, como el de ustedes también, vocês também. pero con la promesa Mas com a promessa de que Él nos va a dar un nuevo cuerpo, que ele vai eterno y glorificado. eterno e glorificado. Por lo tanto, Portanto, cuando yo cumplo un año más, quando eu completo ano mais, en el mes de junio, no mês de junho, yo digo, eu digo, un año más cerca ano mais perto del nuevo cuerpo. do corpo. Así es que Assim que los años que tengo os anos que eu tenho son são años anos más cerca mais perto del nuevo cuerpo. do novo corpo. ¿Y para quién es así también? Para quem é? Para cada uno de ustedes. Cada um de vocês. Cada año que nos pasa, Cada ano que nos passa, nos acercamos un año más nos aproximamos de um ano al cuerpo nuevo y glorificado. novo e glorificado. Nos acercamos Nos aproximamos un año más mais ano a la redención à redenção del cuerpo, do corpo, que será que será la glorificación. a glorificação. Y ahora E agora, Cristo nos habla Cristo nos fala, diciendo, dizendo, y yo le resucitaré e eu o ressuscitarei en el día postrero. no último dia. Por lo tanto, hay un día Portanto, há señalado como el día postrero. assinalado como o último dia. Durante la semana Durante a semana, tenemos muchos días. temos muitos dias. Comienza con el domingo, Começa com domingo, domingo, primer día de la semana, primeiro dia da semana, después sigue así, depois continua assim, hasta que llega al día quinto, até que chega ao quinto dia, que es el primero de los 3 días postreros, primeiro dos 3 últimos, luego el sexto día depois do sexto dia, y luego el séptimo día, depois do sétimo que es el último día de la semana, e ao último llamado el sábado. chamado sábado. Ese es el día postrero de la semana. Esse é o último dia da semana. Y por cuanto un día delante del Señor es como 1000 años, Portanto, dia diante de y 1000 años como un día, 1000 anos. dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo y el Salmo 90 verso 4, 90, versículo ahora agora, delante de Dios. diante de Deus. El día postrero O último dia, es el milenio postrero o último milênio, de Adán hacia acá, de agora até aqui, o sea, ou seja, el séptimo milenio. sétimo milênio. Y de Adán hacia acá, De agora até conforme al calendario gregoriano, conforme o calendário grego, que es usado entre los gentiles, que é usado entre en la mayor parte de las naciones gentiles, a maioria das nações gentias, ya comenzó já começou y estamos e estamos ya já en el año número 9 no ano número 9 del séptimo milenio. do sétimo milênio. Tan sencillo como eso. Tão simples assim. Ese es conforme al calendario gregoriano. Isso é conforme o calendário gregoriano. Y por consiguiente, E, consequentemente, ya hemos entrado já entramos
al séptimo milenio, ao sétimo milênio, al milenio postrero, ao último milênio, al día postrero, ao último dia, día del cual Cristo dijo, do qual Cristo, y yo le resucitaré e eu ressuscitarei en el día postrero. no último dia. El séptimo milenio de Cristo, de Adán hacia acá, O sétimo milênio de Adão até aqui es el día postrero delante de é o Dios. último dia diante de Deus, Es el día del Señor, o dia do Senhor, en donde Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él, onde Cristo en cuerpos glorificados, se vê em corpos y transformará a los que permanezcan vivos permanecerem vivos hasta ese momento de la resurrección. na ressurreição. Pero no sabemos en qué año Mas não sabemos que ano Él va a resucitar ele vai ressuscitar a los creyentes que murieron. os crentes que morreram. Por lo tanto, Portanto, estaremos preparados estaremos preparados para nuestra transformación, para a nossa transformação, esperando también esperando também a los muertos en Cristo que van a resucitar. os mortos em Cristo que vão Pues ya estamos conscientes ressuscitar. Estamos conscientes, de que estamos en el día postrero. estamos no último dia. Cristo, hablando del sábado, dijo, Cristo falando do sábado disse, porque el Señor porque o Senhor es el Hijo del Hombre, es Señor del sábado. é o Senhor do sábado. O sea que el sábado, Ou seja, do sábado, guardado por el pueblo hebreo guardado pelo y por algunos grupos religiosos del cristianismo, por alguns grupos religiosos do cristianismo, llamado también el Día del Señor, chamado também Dia do Senhor, para los que guardan el sábado, para aqueles que guardam o sábado, y dedicado para estar con el Señor. e dedicados para estar com o Senhor, Esta figura é tipo e figura. del séptimo milenio. O sétimo milênio, El séptimo milenio, o sétimo milênio, delante de Dios, diante de Deus, es el Día del Señor, é o Dia do Senhor, y por consiguiente es el séptimo milenio consequentemente é o en el cual do qual el Hijo del Hombre, Jesucristo, Jesus Cristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y León de la tribu de Judá, leão da tribo de Judá, establecerá su reino estabelecerá o y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, todas as porque ese es porque esse é el día del Señor o dia do Senhor, delante de Dios, diante de Deus, y por consiguiente consequentemente, es para servir a Dios para servir a Deus en ese séptimo milenio. nesse sétimo milênio. Y en ese día E nesse dia, el Señor será uno, o Senhor será y uno su nombre, y el Señor será Rey e o Senhor será rei sobre toda la tierra. sobre toda a terra. Zacarías capítulo 14, verso 9. Zacarias capítulo 14, versículo 9. Y el Señor será uno, E o Senhor será y uno su nombre. e um seu nome. Y el Señor E o Senhor se sentará sobre el trono de David sentará sobre o trono de Davi y reinará e reinará sobre Israel sobre Israel, y sobre todas las naciones. sobre todas as nações. Y la paz E a paz será será no solamente sobre el pueblo hebreo, não somente sobre sino sobre todo el Medio Oriente todo o Oriente Médio, y sobre todas las naciones. sobre todas as nações. Y las armas de guerras, E as armas de guerra, las armas de guerra serán convertidas en herramientas de trabajo ferramentas de para beneficio de toda la humanidad. toda a humanidade. Así será Assim será. como vendrá la paz Como virá a paz para Israel, para Israel para el Medio Oriente y para todas las e naciones. todas as nações. Pero habrá una paz temporera Mas haverá uma paz temporária por medio de acuerdos humanos através de acordos humanos y nacionales, e nacionais, pero será mas será por un tiempo corto. por um tempo curto. De esa paz habló San Pablo São Paulo falou dessa paz. en 1 Tesalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 10, capítulo 5, versículo y dijo, cuando digan paz y seguridad, quando olharem entonces vendrá destrucción repentina, o destrucción de repente, ou destruição de repente, como los dolores a la mujer encinta, como as dores de parto de uma mulher grávida, y no escaparán, e não escaparão. no escaparán de esa destrucción. Não escaparão dessa destruição. Una tercera guerra mundial, Uma terceira guerra mundial, con todo lo que conlleva esa guerra, o que leva junto a essa guerra. y con todos los problemas Todos os problemas del medio ambiente, de la naturaleza, da natureza, todos los juicios divinos todos os juízos divinos,
que están que señalados estão assinalados para el tiempo de la gran tribulación, no tempo da grande tribulação, o sea, para el tiempo ou seja, para o tempo de la segunda parte de la semana número 70, da segunda parte da semana número 70. porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Quando Cristo morreu na cruz, a la mitad de la semana número 70 na metade da semana, de la profecía de Daniel capítulo 9, na profecia de Daniel, capítulo 1, ahí se detuvo aí se deteve. esa semana. Y por consiguiente, a Israel le faltan 3 años y medio. A Israel faltam 3 anos e meio. Pero esos 3 años y medio Mas esses 3 anos e meio será el tiempo de la apertura de Jacob, será o tempo do aperto de Jacob, de la gran tribulación, de la cual habla la da Escritura. qual fala a Escritura. Será el tiempo del juicio divino Será o tempo do juízo divino sobre todas las naciones. sobre todas as nações. ¿Recuerdan la parábola de Jesús Lembra uma parábola de San Mateo capítulo 25, de São Mateus, capítulo versos 31 al 46, 31 ao 46, en donde dice onde diz que el Hijo del Hombre que o Filho do se Homem sentará en el trono de su gloria? sentará Ese es el trono de David. Esse é o trono de Davi. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. E serão reunidas diante dele todas as nações. Y entonces juzgará. E então julgará. Será para ser juzgadas las naciones, Será para as nações serem julgadas. así como son juzgados los individuos también. Assim como os indivíduos são julgados. Habrá naciones Haverá nações que no entrarán al reino del que não Mesías. entrarão no reino do Messias. Y habrá naciones E haverá nações que entrarán al reino del que Mesías. entrarão no reino do Messias. Habrá naciones representadas Representadas en cabritos. cabritos. Y habrá naciones E haverá nações representadas representadas en ovejas. em ovelhas. Y Cristo es E Cristo é el que determinará quem determinará qué naciones quais nações pertenecerán pertencerão al grupo de los cabritos ao grupo dos cabritos y qué naciones pertenecerán e quais nações al pertencerão grupo de las ovejas. ao grupo das ovelhas. Tan simple como eso. Tão simples assim. El Hijo del Hombre, O Filho do Homem, al sentarse en su trono, el trono de David, o trono de Davi, será será el juez o juiz que juzgará que julgará a las naciones. as nações. Y eso está muy cerca. E isso está muito perto. Queremos que todas las naciones latinoamericanas Queremos que todas as nações latinas estén a la derecha estejam à direita del Hijo del Hombre do homem cuando se siente quando se sentar en el trono de David. no trono de Davi. Al que venciere, Ao que vencer, Cristo le dará que se siente con él en su trono. lhe dará sentar-se com ele no seu trono. Lo vamos a ver allí sentado, Veremos ali sentado, con él en el trono de David. com ele no trono de Davi. Eso lo vamos a ver más adelante. Isso veremos mais de frente. Y vamos a ver cómo será que se va a cumplir eso. Vamos ver como isso será cumprido. Pero se va a cumplir Mas se cumprirá, porque es una promesa de parte de Cristo. porque é uma promessa da parte de Cristo. Y si el Padre cumplió E se o Pai cumpriu su promesa, sua promessa, sentándolo a él en su trono celestial, sentando-o em seu él va a cumplir ele vai cumprir su promesa sua promessa al vencedor, ao vencedor, sentándolo con él sentando-o com ele en su trono. em seu trono. Dice, así como yo he vencido E assim como eu venci, y me he sentado con mi Padre en su trono. e como o Pai em seu trono. En esa misma forma Dessa mesma forma es que Cristo va a hacer é que Cristo será con el vencedor. com o vencedor, vai fazer com o vencedor. Hay un misterio grande ahí, Há um mistério grande, pero va a ser sencillo. mas será simples. Cuando veamos el cumplimiento de esa profecía Quando virmos o cumprimento dessa profecia en el reino del Mesías, no reino do Messias, vamos a decir, diremos, ahora sí que lo comprendemos bien. agora sim que compreendemos bem, Pero el vencedor mas o vencedor va a saber todo esse misterio, saberá todo esse mistério, lo va a conocer e conhecerá antes de sentarse antes de se sentar con Cristo en su trono. com Cristo em seu trono, Así como Cristo conocía assim como Cristo esse misterio esse mistério antes de sentarse con el Padre en su trono. antes de se sentar com o Pai em seu trono. Y él hablaba de ese misterio, E ele falava desse mistério, pero sus discípulos no comprendían. seus discípulos não compreendiam, Pero más adelante, mas sí lo comprendieron, se compreenderam porque está expresado e compreenderam que está expresso en las cartas de San Pedro nas cartas de São Pedro y de San Pablo. e São Paulo, Está en el libro de los Hechos. está no livro de Atos, También otros de los discípulos e outros dos discípulos lo comprendieron. compreenderam.
Esteban en una ocasión dijo: Estevão, numa ocasião, veo al Hijo del Hombre vejo o Filho do Homem sentado a la diestra de Dios. sentado à destra de Deus. Eso fue cuando lo fueron a apedrear. Isso foi quando foram apedrejados. De seguro Saulo escuchó esas palabras. Seguramente Saulo escutou Y más adelante, assim, mais adiante, San Pablo São Paulo supo acerca de lo que es sobre o que é Jesucristo estar sentado Jesus Cristo estar sentado a la diestra de Dios en el trono celestial. no trono celestial. Y ahora, E agora, la iglesia del Señor Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, siendo el cuerpo místico de Cristo, sendo o corpo místico de Cristo, porque Él tiene su cuerpo glorificado. ele tem seu corpo glorificado. Y ahora, E agora, a través de cuerpos humanos, através de corpos humanos, Él la está obrando ele tem operado e atuado durante todo este tiempo durante todo esse de la dispensación de la gracia, da dispensação da graça, todo este tiempo de la edad de la iglesia, todo esse tempo da era, pasando por diferentes etapas. passando por diferentes Se ha manifestado en diferentes mensajeros manifestações, diferentes mensageiros, para los judíos o hebreos, ou hebreus, a través de San Pedro, que fue el líder através de São Pedro, de la iglesia entre los judíos, da igreja entre os judeus, y después también a través de otros e depois também através de outros hebreos o judíos, judeus, y para los gentiles, para os gentios, a través de San Pablo, através de São Paulo, y a través de cada mensajero e através de cada mensageiro, enviado a su iglesia entre los gentiles. a sua igreja entre os gentios. Y así ha estado pasando la iglesia entre los gentiles A igreja tem passado em por 7 etapas. El último mensajero e o último mensageiro para la séptima edad fue para a sétima era foi el reverendo William Branham. o reverendo William Branham. Y lo digo con seguridad, E eu digo com segurança, sabiendo que esa es la verdad, sabendo que essa é a verdade, por lo cual no tengo que avergonzarme pelo qual não tenho que me envergonhar. de decir que él fue el mensajero para la séptima etapa o edad de la iglesia, Sétima era ou etapa da igreja, representada en la edad o iglesia de la Odisea, representada na era, allá en Asia Menor. etapa de Laodiceia, lá, El reverendo William Branham también fue el precursor de la segunda venida de Cristo, y por consiguiente su mensaje sua mensagem precursa precursa la segunda venida de Cristo. da vinda de Cristo. Su mensaje Sua mensagem introducirá introduzirá la segunda venida de Cristo. a segunda vinda de Cristo. Introducirá a Cristo en su segunda venida en medio de la raza humana. Por lo tanto, conforme a su mensaje, será el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Su mensaje Sua mensagem es el que prepara al pueblo que prepara o povo para recibir para receber a Cristo en su venida en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. no sétimo milênio. Ahí está Aí está la introducción a introdução a la venida del Señor da vinda do Senhor para el día postrero. para o último dia. Ese es el misterio Esse é o mistério más grande maior en el cielo, no céu, la segunda venida de Cristo. a segunda vinda de Cristo. Ese es el misterio Esse é o mistério del séptimo sello, do sétimo selo. de Apocalipsis capítulo 8, De Apocalipse capítulo 8. el cual cuando fue abierto en el cielo, Quando foi aberto no céu, hubo silencio como por media hora. silêncio no céu por meia hora. Los ángeles no sabían, Os anjos não sabiam, no conocían ese misterio. conheciam esse mistério. Nadie lo conocía, solamente el Padre. Somente o Pai. Y fue abierto Foi aberto cuando el séptimo sello quando o sétimo selo fue abierto en el cielo. foi aberto no céu. El séptimo sello O sétimo selo, del libro que estaba sellado con 7 o sellos, livro que estava selado com 7 selos, el cual fue tomado por el Cordero qual foi tomado en Apocalipsis capítulo 5 em Apocalipse y en el capítulo 6 e no capítulo, y capítulo 8 capítulo 8 fue abierto foi aberto ese libro. esse livro. Eso está en el libro del Apocalipsis. Isso está no livro de Apocalipse. Y luego en el capítulo 10, E depois no capítulo 10, Cristo el ángel fuerte Cristo, anjo forte, lo trae a la tierra do lugar da terra, y lo entrega a un hombre. entrega ao homem. Y Cristo el ángel fuerte Cristo, anjo, viene clamando como cuando ruge un león. O sea que viene hablando, ou seja, vem falando, viene revelando vem revelando el misterio o mistério del séptimo sello. do sétimo selo. Trae el libro ya abierto completo. Traz o livro já aberto, completo. ¿Para qué?
para ser entregado a un hombre ¿Para qué? Para ser que se lo coma y profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ese ministerio E esse ministério es el ministerio de los dos olivos, é o ministério das duas oliveiras, que vienen con la misión que vem com de profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. línguas. O sea que el ministerio de Moisés y Elías, Ou seja, o ministério de Moisés e de los dos das olivos, duas oliveiras, de los dos candeleros, dos castiçais, será será un ministerio ministério con el título de propiedad com título de propriedade en ellos. neles. Tendrán ese título de propiedad Terão esse título de propriedade. y por eso es que podrán hablar Por isso que poderão falar la palabra creadora a palavra criadora y las cosas acontecerán. e as coisas acontecerão. Y ahora E agora? todo eso está señalado Tudo isso está assinalado para ser cumplido para ser cumprido. en la edad de la piedra angular, que es la edad de la adopción. E a era da adoção. Ahí será un ministerio Aí será um ministério que llegará a ser adoptado. que chegará a ser adotado. Y también E também el mensajero o mensageiro será adoptado será adotado. y el grupo de escogidos O grupo escolhido de ese tiempo desse tempo que permanezcan que vivos permaneçam vivos serán adoptados. serão adotados. Esa adopción Essa adoção es la redención del é a cuerpo. redenção do corpo. Serán transformados y entonces obtendrán la inmortalidad física. Y los muertos en Cristo serán adoptados también, siendo resucitados en cuerpos glorificados. Tan sencillo como eso. Y eso será la manifestación E essa será a manifestação de los hijos de Dios, por la cual clama pela qual toda la creación, conforme a Romanos capítulo 8, versos 14 al 31. versículo 14 ao 31. Yo también estoy clamando Eu também estou clamando por la adopción, pela adoção por la redención de mi cuerpo físico. ¿Y qué más? Cada uno de ustedes también. de vocês também. Y vamos a recibirla. E vamos receber. Vamos a recibir esa adopción, Vamos receber essa esa redención del cuerpo. redenção do corpo. Y eso será E isso será en la etapa de la edad de la piedra a angular. etapa da era da pedra angular. Esa es la posición Essa é a posição de la iglesia novia del Señor Jesucristo do Senhor Jesus en este tiempo final. nesse tempo final. La posición de la novia A posição da noiva en el cuerpo místico de Cristo. no corpo místico. Y ahora hemos visto E agora vimos. que ya ha pasado la iglesia novia de Jesucristo Passou a igreja noiva por diferentes etapas, desde el tiempo de los apóstoles, do tempo dos apóstolos. San Pedro, San Pablo y demás mensajeros. Mais mensageiros. Y ahora nos encontramos Agora nós encontramos en la etapa na etapa de la edad de la piedra angular. da era da pedra angular. La etapa A etapa en donde fue precursada la venida del Señor onde foi precursada a vinda do Senhor fue entre la séptima edad foi entre a sétima era y la edad de la piedra angular. e a era da pedra angular. Y por cuanto la iglesia es un cuerpo místico E portanto, de creyentes, Cristo de crentes, esa etapa donde se precursa onde se precursa la venida del Señor a vinda do Senhor, viene a ser el cuello se torna o pescoço de ese cuerpo místico de creyentes. corpo místico de crentes. Y luego la cabeza E a cabeça es la edad de la piedra angular. da pedra angular. Estamos en la edad de la cabeza, la edad de la piedra A angular. era da pedra angular. Y por consiguiente estamos en la posición Consequentemente, estamos na correcta para la adopción, para la redención del cuerpo y para la resurrección de los muertos en Cristo. La iglesia del Señor Jesucristo está en la etapa, en la edad correcta, la edad de la piedra angular. a era da pedra angular. Por lo tanto, Portanto, es esa la etapa é essa a etapa donde se completará la iglesia del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Por eso todavía se predica el Evangelio de Cristo, Se prega o Evangelho de Cristo para que todo aquel para que todo aquele que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. tenha vida eterna. El llamado de Cristo O chamado de Cristo, en este tiempo nesse tempo, es en la etapa de la edad de la piedra é angular. na etapa da era da pedra angular. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando porque tu nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Livro da vida.
Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Es para darnos vida eterna que Él nos llama por medio de su Evangelio. Yo escuché su voz, su Evangelio, y lo recibí como mi Salvador. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguno que todavía no lo ha recibido como Salvador, lo puede hacer en estos momentos. Si la voz de Cristo, su Evangelio, ha llegado a su alma. Para lo cual puede pasar acá al frente y estaremos orando por usted. Vamos a dar unos minutos mientras llegan a los pies de Cristo. En estos momentos, los que han escuchado su voz y todavía no lo habían recibido como Salvador. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo. Los que están en otras naciones también pueden venir a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino. Los que están allá en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay, en Argentina, en la República Mexicana, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Haití y en todas las islas del Caribe, allá en Cuba también en Norteamérica, también en el África y en todas las demás naciones, pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino. Ya hemos visto quién es el Señor Jesucristo. Es el ángel del pacto, el ángel de Dios, en el cual estaba Dios en el Antiguo Testamento. Y luego se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo y fue conocido por el nombre de Jesús. Él es el ángel del pacto. Por eso Él dijo en la última cena, o sea, en la última Pascua que Él tuvo con sus discípulos, partiendo el pan, dijo, comed, esto es mi cuerpo. Y luego tomando la copa de vino dijo, dando gracias, tomad de ella todos. Esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Ahora la sangre del nuevo pacto es la sangre del ángel del pacto. No puede ser la sangre de otra persona. Es la sangre del ángel del pacto, el cual es Jesucristo, y el cual murió llevando nuestros pecados. Murió allí en la cruz del Calvario. Él murió por mí. ¿Y por quién más? Por cada uno de ustedes también. En todas las demás naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino. Recuerden que es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. San Juan capítulo 6 y capítulo 10. Capítulo 10, verso 27 al 30, nos habla sobre sus ovejas que el Padre le dio, de las cuales dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Es para vida eterna, para darnos vida eterna, que Él nos llama a través de la predicación de su Evangelio. ¿Qué otra persona le puede dar a usted vida eterna? No la hay. Solamente hay uno, y su nombre es Señor Jesucristo.
Vamos a estar puestos en pie Vamos estar de para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. para orar pelas pessoas que vieram. En las demás naciones también Nas demais nações também. pueden estar puestos en pie. Podem estar de pé. Y los que faltan por venir a los pies de Cristo en las demás naciones Aqueles que falam que pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. as nações podem continuar vindo aos pés de Cristo. Y vamos a pedirle a los que están en las cámaras y a las computadoras As câmeras que nos avisen que nos avisam. cuando haya en Venezuela, Quando lá na Venezuela, en Colombia, en República Dominicana, República Dominicana, en Chile no Chile, y Puerto Rico y demás naciones as nações ya estén todos listos já estejam para orar. preparados. Todavía siguen viniendo a los pies de Cristo en otras naciones, Não viu aos pés de porque Dios tiene mucho pueblo. Cristo, Deus tem muito povo. Ahí pueden ver en la pantalla, Ali podem ver um telão. en Venezuela están viniendo a los pies de Cristo. Vindo aos pés de Cristo. Si tienen una imagen de la República Mexicana, Tem uma imagem da si todavía están viniendo a los pies de Cristo, Estão vindo aos pés de Cristo. de los países que todavía están viniendo a los pies de Cristo, Eles que ainda estão vindo aos pés de pueden Cristo. proyectar la imagen también Podem projetar a imagem também. para que estemos al tanto, Para estarmos ao par. para así orar por todos cuando ya hayan venido Quando já tiverem a los pies de Cristo, los que faltan por venir. aqueles que faltam por vir. Allá tenemos una imagen de qué país es. Que país é? México. Ahí tenemos una imagen Aí temos uma imagem también também de personas que están viniendo a los pies de Cristo. de pessoas que estão vindo aos pés de Cristo. E de irmãos. Ahí la imagen está proyectada con la congregación. Aí está a imagem projetada com a congregação. En todos los países hay muchos hijos, hijas de Em Dios, todos os países há muitos filhos e filhas de Deus y están siendo llamados en este tiempo final. chamados neste tempo final. De esto fue que habló Cristo en la parábola Isso foi o que Cristo falou na parábola de la cena da ceia que el rey preparó para su hijo. que o rei preparou para o seu filho. Y los que eran convidados no quisieron E aqueles que eram asistir a la cena, não quiseram y entonces el padre familia mandó a su siervo de família mandou a buscar por todos sitios personas para asistir a la cena. pessoas para assistirem a ceia. Y luego E então, que se efectuó esa búsqueda, que efetuou essa busca, el siervo, o servo, que es el Espíritu Santo, que é o Espírito dijo el padre de familia Santo, ao Pai do al rey, ao rei, se ha hecho como mandaste se fez y todavía hay lugar. e ainda há lugar. Y ahora E agora, el padre familia del rey dijo o pai de família disse, que fuera por todos los lugares, fosse por todos por los caminos y vallados, os caminhos e ruas, buscando más personas. buscando mais pessoas. Y eso corresponde a este tiempo final. A esse tempo final. Y él dijo que se llene mi casa. E disse, e encha a minha casa. Por lo tanto, Portanto, en este llamado final neste chamado final, se va a completar vai se completar la casa del rey, la casa del a Padre. casa do rei, a casa do pai. Y cuando se complete, E quando se completar, ya se habrá terminado el tiempo já terá terminado o tempo para el llamado. para o chamado. Y luego vendrá la fiesta. Em seguida virá a festa. Y luego vendrá la Em resurrección seguida virá a ressurreição. y la transformación de los vivos en A Cristo. transformação dos vivos. Y luego irán o iremos E em seguida a la cena de la boda del Cordero en el cielo para la gran fiesta a grande de boda, de bodas. la recepción. A recepção. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo Já vamos orar pelas en esta ocasión. que vieram aos pés de Cristo, né? Con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo Nossas mãos levantadas ao céu. y nuestros ojos cerrados, Os olhos fechados. los que están presentes y los que están en otras naciones, Os que estão presentes e repitan conmigo esta oración. digam comigo essa oração. Señor Jesucristo, Por Jesus Cristo, escuché la predicación de tu evangelio tem a pregação do teu y evangelho nació tu fe en mi alma, nasceu tua fé en mi no corazón. meu coração. Creo en ti Creio em ti con toda mi com alma. toda a minha alma. Creo en tu primera venida. Creio em tua primeira vinda Creo en tu nombre como el único nombre como o único nome bajo el cielo dado a los hombres dado aos homens en que podemos ser salvos. podemos ser salvos.
Creo en tu muerte en la cruz del Calvario Creio em tua morte na cruz do Calvário, como el sacrificio como sacrifício de expiación expiatório por nuestros pelos pecados. meus pecados, pelos nossos pecados. Reconozco que soy pecador Reconheço que sou pecador y necesito un Salvador, e necessito de Salvador, un Redentor. Redentor. Señor, Senhor, me rindo a ti, me rendo a ti, en alma, em alma, espíritu y cuerpo, espírito e corpo, y doy testimonio público e dou testemunho de mi fe en ti, da minha fé em y ti, te recibo e te recebo como mi único y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Señor, Senhor, te ruego perdone mis pecados rogo perdoe os meus pecados y con tu sangre e com teu sangue me limpies de todo pecado de todo pecado. y me bautices E me batize con Espíritu Santo com o Espírito y Santo fuego y produzcas en e mí produz em mim el nuevo novo nacimiento. nascimento. Sálvame, Señor. Salva-me, Senhor. Te lo ruego Te rogo en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amén Amém. y amén. E amém. Y con nuestras manos levantadas al cielo, todos decimos: Levantados ao céu todos la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido en su reino, recebeu em seu reino. ha perdonado vuestros pecados y con con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes le han recibido como vuestro único Como vosso y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Él dijo: Ele disse: id por todo el mundo ide por todo y mundo, predicad el Evangelio pregai o evangelho a toda criatura. toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere E não crer, será condenado. San Marcos capítulo 16 versos 15 al 16. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 16. Ustedes me dirán: Vocês me dizem, escuché la predicación del Evangelio, eu escutei a pregação do Evangelho, nació la fe de Cristo en mi alma, eu fé de Cristo em minha alma, creí y lo he recibido como mi Salvador. eu recebi como meu Quiero ser bautizado en agua en su nombre lo más pronto posible. mais rápido possível. ¿Cuándo me pueden bautizar? Quando podem me batizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo, Quando vocês creem, bien pueden ser bautizados. bem podem ser Y batizados. que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Novo nascimento. El agua no quita los pecados, es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. De todo pecado. El bautismo en agua Batismo em água, es tipológico, simbólico. simbólico. En el bautismo en agua, O batismo em água, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura sepultamento y resurrección. e ressurreição. Cuando usted recibe a Cristo como Salvador, Quando você recebe Cristo, muere el mundo. morre para o mundo. Cuando es sumergido en las aguas bautismales Quando é submetido por un ministro, pelo ministro, tipológicamente está siendo sepultado. psicologicamente está sendo Y cuando es levantado de las aguas bautismales, quando é levantado das está resucitando a una nueva vida, para uma nova vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. seu reino eterno. Ahí tenemos el simbolismo Temos o simbolismo del bautismo en do agua, batismo em água. tan simple como eso. Conscientes de lo que es el bautismo en É agua, o batismo em água, en el cual nos identificamos con Cristo no qual nos identificamos en su muerte, sepultura y resurrección, também tem ressurreição, bien pueden ser bautizados. bem podem ser batizados. Juan el Bautista João Batista bautizó a Jesús, batizou Jesus, también a los discípulos de Jesús também os discípulos de Jesus. y los discípulos de Jesucristo. E os discípulos Cuando Cristo predicaba, bautizaban a las personas batizavam as pessoas que creían. que queriam. Y luego el día de Pentecostés, Fica no dia de cuando Pedro predicó, quando Pedro, creyeron como 3.000 personas com 3.000 y fueron bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo. nome do Senhor Jesus Cristo. Y así E assim ha continuado continuou hasta este tiempo final. este tempo final. O sea que no es algo nuevo, Ou seja, que não é algo es algo é algo que ha estado siendo realizado que tem sido realizado todo el tiempo todo o tempo. en medio de los creyentes en Cristo. Crentes em Cristo. Por lo tanto, Portanto,
bien pueden ser bautizados. bem podem ser Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes de vocês el nuevo nacimiento. no nascimento. Y nos continuaremos viendo E continuaremos por toda la eternidad en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Pasen todos assim todos. muy buenas tardes. Dejo al reverendo Deixe o reverendo doctor doutor Osvaldo Aparecido Natale Osvaldo Aparecido Natal y encarnación e em cada nação al ministro o correspondiente ministro correspondente para que les indique, para que les indique hacia dónde dirigirse, até onde se dirige para colocarse las ropas bautismales para colocar as y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando Continue passando un día lleno dia de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. amado Senhor Jesus Cristo.